Yo les voy a leer, porque quiero ser bastante exacta en lo que quiero decir y no quiero irme de... Dice, la desaparición del campo socialista significó para Cuba la total ausencia de la ayuda que recibía de la extinta Unión Soviética y del CAME y demás. Conocido es la caída drástica de la economía cubana en ese momento y, por supuesto, el sector quizás más afectado fue la cultura. La era Castro-comunista entraba en una nueva faceta. Era imposible para el Estado subvencionar, como venía haciendo desde los 60, en su totalidad la actividad cultural y artística. Se permitió entonces la comercialización de la obra de algunos artistas, el desarrollo de planes de autofinanciación de algunos centros de la cultura y se recurrió al pálido y débil intercambio cultural que ya se venía realizando, pero muy eventualmente y en algunas circunstancias. Con la intención de establecer un programa de intercambio que beneficiara al sector artístico y de paso, por supuesto, al gobierno, el Cuban Artists Fund, creado en Nueva York en 1998, como una organización sin fines de lucro y con el objetivo, según se autodefine la institución, de promover la cultura cubana y ayudar a los cubanos de la isla y a la diáspora, en abril del 2001, realizó la primera conferencia sobre el intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos. Esta conferencia contó con varios sponsors y uno de ellos fue Rockefeller Brothers Fund. De hecho, se realizó en uno de sus centros. También se afirma que contribuyeron y asistieron varios filántropos, amantes del arte y la literatura. Allí los asistentes expusieron sus planes, preocupaciones, perspectivas. Algunos centros propusieron continuar ya de forma programada y sistemática el plan de financiamiento y de intercambio que habían iniciado hacía un tiempo. Y por supuesto salieron a relucir todas las trabas e inconvenientes por parte de Cuba para los viajes al exterior de sus ciudadanos, lo que sin dudas influyó para que la dictadura flexibilizara los trámites de salida y entrada al país. Por la parte de Estados Unidos, en esta conferencia no hubo representación gubernamental. Todos los asistentes eran de centros universitarios y de fundaciones de tipo cultural. Sin embargo, como era de esperar, por Cuba exclusivamente participaron representantes de organismos del Ministerio de Cultura y de la UNIAC. En esta primera conferencia, los asistentes estuvieron de acuerdo en promover ayuda financiera, en estimular el mercado de las obras artísticas de los cubanos residentes en la isla, apoyarlo y hasta subvencionarlo. Así se ha venido desarrollando el llamado intercambio cultural, sobre todo desde los centros universitarios y culturales de Estados Unidos y por la propia gestión de los artistas cubanos. Estas políticas establecidas y la flexibilización de alguna manera de la dictadura con los viajes al exterior han sido afortunadamente aprovechadas por algunas organizaciones del exilio cubano que han podido traer varios grupos de jóvenes opositores a estudiar por un corto tiempo o a participar en algunos eventos. Así como varios artistas y periodistas independientes han podido viajar a Estados Unidos y a otros países. Sin embargo, muchos son los artistas y los periodistas independientes que son acosados por el régimen en la isla, que no han podido viajar. Basta que se declaren del lado de la oposición para que sean perseguidos por el régimen. Unos aún están encarcelados cumpliendo condena, como el escritor Ángel Santiesteban y el rapero conocido como El Crítico. Otros han sido sentenciados a partir de inventados delitos comunes y aún habiendo sido liberados no pueden ejercer su profesión. Han sido expulsados de la UNIAC. No pueden exhibir su obra o publicarla, como el escritor Roberto de Jesús Quiñones Haces. Y más aún se ven envueltos en una campaña de difamación, acusados de recibir dinero del extranjero, como es el caso del movimiento del hip hop, que se han inventado tal calumnia que si no fuera por lo dramático de la situación pudiera resultar un chiste. ¿Cómo hablar de que la CIA ha pagado a los cantantes de hip hop para derrocar al régimen? Sin comentario. Y solo mencionamos estos casos como ejemplo y del campo del arte y de la literatura. Acusan además a la USAID por ayudar social y económicamente a la sociedad civil. Encarcelan y condenan a Alan Gross porque lleva celulares a Cuba. El cinismo de la tiranía Castro llega a la cima. El gobierno cubano subvenciona, apoya y facilita los viajes y las presentaciones de grupos como el Buena Fe y acusa severamente a los aldeanos de que reciben dinero de afuera. ¿A qué juega la dictadura Castro? ¿Por qué los editoriales del New York Times a favor de Cuba? ¿Por qué se endulzan los oídos de millonarios y artistas residentes en Norteamérica para que aboguen por un diálogo de reconciliación, para que sean ellos los empresarios de los artistas cubanos residentes en la isla? ¿Por qué esa campaña de convencimiento para que inviertan su dinero en Cuba?
¿Por qué esos cantos de sirena para los incautos, para un exilio cansado por el tiempo, que ven con buenos ojos el intercambio, el acercamiento y arreglo del régimen con el mundo? ¿Cuál es el verdadero propósito del llamado intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos? Lo que hemos vivido en el monstruo de la era Castro comunista, conocemos sus entrañas. Hemos pasado nuestras vidas preguntándonos por qué, por qué, por qué. Bien sabemos que el desgobierno cubano hará todo por no abandonar el poder. Y sabemos muy bien que para la dictadura quedó muy claro para siempre desde aquel discurso pronunciado por Fidel Castro en 1961, con la revolución todos y la revolución nada. Y así será en la isla hasta el fin de los siglos de la tiranía Castro. No es secreto que el llamado intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos de América es parte de una estrategia política calculada y puesta en marcha con un interés que va mucho más allá del intercambio de valores y contenidos culturales y artísticos. Sin duda, la dictadura Castro intenta imponer en Estados Unidos una quinta columna que facilite los arreglos. A pesar del auge y del terreno que va ganando el llamado intercambio cultural y los intentos de arreglo y negociaciones de la dictadura cubana con Estados Unidos, con la Unión Europea y con el planeta entero, aún existimos un grupo de artistas, escritores, intelectuales que somos fieles a nuestros principios. Sin los Castros todo, con los Castros nada.